es que quieren golpear al gobierno o efectivamente hay datos de la economía para preocuparnos más de la cuenta? Yo creo que, déjame hacer esta metáfora de puente Dale. que fue construyendo el gobierno en relación a la actual situación en la reserva del Banco Central de la República Argentina. Primer puente que construye el gobierno, ustedes recuerden que en mayo del año pasado el tipo de cambio llegó a estar en 1.480 pesos. Ajá, mirá. ¿Qué resolución toma el gobierno en aquel momento? En aquel momento solucionar el problema de los puts, que eran las opciones de los bancos privados de venderle al Banco Central bonos a un precio que el Central estaba obligado a comprar. Y además esto de, bueno, la liquidación de las exportaciones, esos pesos que se emiten, de alguna parte se esterilizan con la venta de dólar en el paralelo. Se llamó Dollar Blend. Construye un primer puente. Segundo puente es blanqueo. Porque blanqueo fueron 21.000 millones de dólares la primera etapa, 8.600 millones de dólares la segunda etapa. A su vez, algo que pasó en el último cuatrimestre del 2024, que fue muy importante, es el famoso carry trade, por lo cual el gobierno tenía una estabilidad en el tipo de cambio, muchos compraban LECAP, los importadores de alguna manera se retrasaban sus pagos, los exportadores se financiaban en el mercado a una tasa baja y el Banco Central logró algo que no se esperaba, que acumule 4.000 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2024. Vamos al puente que viene ahora. Es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es importante este puente para Argentina? Porque el gobierno lo que está diciendo es, bueno, de alguna manera necesito este puente desde lo financiero, porque hacia futuro, desde el punto de vista comercial, yo voy a tener la posibilidad de recomponer hoy el stock de reserva, que es muy bajo, y el flujo futuro, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, desde lo comercial me da la posibilidad de generar condiciones de repago. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina, ante un eventual levantamiento del cepo, una eventual, digamos, estabilidad cambiaria, lo que va a generar es que entren dólares por petróleo, gas, por el agro, por ganado, por minerales, por inversión extranjera directa. Por lo cual, este último puente, veremos cómo se va dando este último puente, me parece muy importante para sostener el plan. Claro. Tipo de cambio está atrasado o está adelantado, los precios están adelantados. Creo y que ahí tenemos una cuestión. un corte de Caputo justamente que va a estar en un rato con Luis Majul, día clave, importantísimo escuchar al ministro. Pero hay un corte, ¿no, Nico? ¿Más sobre Caputo? Ahí está. 14 meses desde que nosotros llegamos, apenas si el tipo de cambio se movió un 15%. Y eso ya es una corrida. Bueno, parece raro. Entonces hay que pensar un poco más qué hay atrás de esto. Y es inevitable pensar que obviamente hay una intención desde el minuto uno, digamos, de desestabilizar el gobierno del presidente Javier Milei. Y en concreto, digamos, yo veo que hay como una especie hasta de necesidad y urgencia de desestabilizarlo. Ahora, ¿cómo hace esto la oposición? Como no está ahora en el gobierno, digamos que esta necesidad y urgencia no la puede canalizar a través de un DNU. Damián, ¿qué decís? Bueno, para la oposición, obviamente, cualquier eventualidad de tensión cambiaria es maravilloso, porque efectivamente pone en riesgo la estabilidad y la situación de una de las banderas más importantes del gobierno, que es la inflación y justamente una estabilidad macroeconómica. Claro. Ahí yo creo dos cuestiones que hay que ver. Porque muchos decían, bueno, esto se parece mucho al 2019. No sé, es diferente del 2019, porque en aquel momento teníamos déficit fiscal, las posiciones en pesos por parte de los operadores del mercado eran mucho más de fondos extranjeros, hoy son fondos más locales, es más reducido que en aquel momento. Y otra situación importante respecto de la política cambiaria. El gobierno está planteando una situación de mejora de la competitividad del tipo de cambio, no por devaluación de la moneda, sino por reformas estructurales. Por lo cual esto se da también en un año legislativo, donde todo el arco político debería estar hablando de eso. ¿Qué implica eso? Reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional, mejora en infraestructura. O sea, que el tipo de cambio también mejore esa competitividad por las reformas que hace falta. Entonces, el tipo de Franklin hoy es político también. Político. Franklin hoy es político. Ahora, y estamos en... Sí. Hay un dato que a mí me parece clave, ¿no? Hablando de Franklin y del tipo de cambio y todo, sí, que tiene que ver con un dato que aportás vos. Y son los dólares fuera de sistema, que equivalen, según la información que vos aportás, a 8 veces las reservas del Banco Central. ¿Qué? Yo cuando lo vi no lo podía creer.
Premisas. 1. Premisas sobre el dólar, dice Damián Dipacha acá. 1. El dólar debajo del colchón es pánico institucional. Nadie saca un billete con tipos jugando a titanes en el ring en el Congreso. Buen punto. 2. El dólar mesita de luz es igual a la falta absoluta de credibilidad, de previsibilidad jurídica. 3. El dólar Islas Caimanes. Significa no me cagan más. 4. Dólar media larga de invierno. Me mata los nombres que le pone. Sí. Es igual a impuesto mata sobrevivencia. El peso mata ahorro e inversión. Y 5, el día que los 4 casilleros de arriba avancen, tenemos fuera del sistema 50 rigis dentro de Argentina sin que venga nadie de afuera. Y acá pones la información, ¿no? Colchón. Los argentinos tienen el equivalente a 8 veces lo que son las reservas del Banco Central. Me parece tremendo este dato. Tremendo, Damián. Bueno, eso es lo que marca el Banco Central de la República Argentina, y yo 217 mil millones de dólares, yo creo que se queda corto porque yo ahí incorporo lo que son los dólares en caja de seguridad, que debe haber dólares hasta mohado de la bisabuela. A eso le tenemos que sumar dólar cripto, USDT, USDC. Fuente Chainalysis estima 65 mil millones de dólares adicionales. A eso le tenemos que sumar Colchón Bank. Andá a saber cuánto hay en el Colchón Bank fuera del sistema. Y a eso le tenemos que sumar Isla Caimanes, Isla Virgen. Entonces, yo estimo que probablemente pueda haber 400 mil millones de dólares. Sistema que es casi un Producto Bruto Interno argentino. Y eso es muy importante porque en tanto en cuanto Argentina no genere estas situaciones de una situación de mejora desde lo institucional, desde lo jurídico y desde la previsibilidad económica, bueno, efectivamente hablamos de RIGI, ¿no? ¿Qué importante es el RIGI? No, mirá que el día que vos generes esto, fuera del sistema hay mucho más dólares de los que pueden llegar a venir por inversión extranjera. Está directa, bueno, ¿no? Divulgarlo, esto que vos hacés, un laburo que te tomás. Pero a propósito de datos y de información, el tema del empleo y la pobreza, que son dos datos fundamentales. Vos hablás acá en este posteo particularmente del empleo. Crecimiento de 331.000 en los independientes, autónomos y monotributistas principalmente, con baja de 73.400 entre los registrados y aumento en más de 404.000 entre los informales. Siempre tenés las fuentes que corresponden. Sigue aumentando el empleo informal y cayendo lo que es el empleo en blanco, ¿no? Que pareciera que va desapareciendo cada vez más en la Argentina. Bueno, acá tenés dos cosas. Es un informe de Inestico, a mí me pareció interesante, del Ministerio de Trabajo. Y claro, la economía crece. Vos me preguntabas antes, Hugo, la economía sí crece efectivamente. Parecería ser que vamos hacia un trabajador mucho más independiente, monotributista, hacia autónomo, que hacia el empleo formal. Yo no digo que esté todo bien, solamente tomo estos datos del crecimiento, porque me acuerdo que hace algunos meses el Fondo Monetario había pronosticado un crecimiento de la economía argentina de un 5%, ¿te acordás? Entonces uno dice, bueno, pará, está bien, está el tema del cambio, ¿no? Pero ¿la economía está en avance, está en mejora? Bueno, la economía efectivamente está en mejora, probablemente dentro de los sectores que tienen más incidencia, comercio mayorista y minorista, son los que mejor crecimiento interanual tuvieron en la serie que mide el INDEC del estimador de actividad económica mensual. También tuviste sectores externos, petróleo y gas, minería creciendo. Pero déjame decirte algo al respecto del empleo. Y señores televidentes de La Nación Más, pensemos en vivo. Esto es muy importante. Porque la culpa que haya más monotributistas, autónomos e informales, es culpa del gobierno o del sistema de contratación. Y ahí déjame enlazar dos cosas. Piedra en el Congreso, locura en el Congreso, marcha de jubilado. Si no solucionás el sistema, si no tenés una reforma laboral contundente, es imposible generar condiciones de repago mejor a los jubilados. Y ninguna pyme te va a contratar, ¿me entendés? O sea, acá no hay un problema sistémico muy grande por el cual nadie tiene incentivo para generar una contratación formal con industria del juicio pendiente y existente. De hecho, en este año, en 2024, volvió a ser récord respecto a los años del 2017 industria del juicio en Argentina. 2, situación de crecimiento de digamos, malestar o situación de tensión con los gremios, porque cada vez que hay un bloqueo te genera un sobrecosto. El costo laboral en Argentina también es importante desde el punto de vista del costo impositivo. O sea, tenemos que generar una reforma laboral que sea pro contratación. Esto es muy importante. Entonces, este dato, digo, la economía crece y fíjate qué captura, más monotributista y más informal.
Claro. Acá está ya en el piso Sí. Carlos Rucauf, que asentía mientras vos hablabas, Damián. Así que si me permitís, lo sumo también a la charla. Sí, claro, porque me parece interesante. Carlos, lo escuchabas recién a Damián hablando justamente sobre la reforma laboral, sobre este fantasma de la devaluación que se agita también. El club de la devaluación, decíamos, ¿no? Y asentías. ¿Por qué? Porque el club de la devaluación tiene que ver con el comienzo de este gobierno. Si vamos al comienzo de este gobierno, todos los hombres del mercado decían el dólar se va a 2 lucas y cuando decían a 2 lucas, 2.000 pesos, muchos decían no, se va mucho más. Mucha gente quedó engrampada con esa operación, salió con pérdida y ahora le gustaría volver a valores a los que no van a llegar. Estuvo bien el ministro cuando recordó que hace un año 1.400 el dólar, cuando es el, digamos, pronóstico de los bancos norteamericanos para fin de año, luego que se abra el cepo. Claro. No es que estamos planteando que los bancos extranjeros dicen, no, cuando se abre el cepo salte todo por el aire, sino que están planteando 1.400 a fin de año. Y además yo creo que el gobierno debiera abrir el cepo después de las elecciones. Porque las elecciones... ¿Es información No, o es mi opinión absolutamente personal. Pero usted digo, cómo tiene información siempre. No, tengo mucha información de la elección de la capital, pero del tema, ahora nos metemos de lo un que va a pasar en octubre, yo creo que gana el gobierno porque la inflación baja y en consecuencia adelantar movimientos sísmicos yo no lo haría. Sí. Yo haría después de las Carlos, elecciones. Me imagino que lo van a hacer pero paulatinamente. usted Dipache debe saber mucho más que yo. No, pero yo quiero preguntarle sobre, porque usted tiene mucha experiencia en esto. Así como prendieron el club del helicóptero y no le funcionó, porque hicieron de todo, tiraron piedra. De nuevo, los muchachos se movieron en todos lados, parece una conspiración. Bueno, ahora prenden el club de la devaluación y hay todo el tiempo. Entonces, también dicen, no están dadas las condiciones para eso. Bueno, algunos dicen está atrasado el dólar. Pero hay sectores que quieren... Hay mucha plata en juego, Damián sabe. Conseguir una devaluación provoca pocos ganadores con mucho dinero y muchos perdedores, que somos los argentinos, porque en la Argentina una gran devaluación va al peso, a los precios. No es como en Brasil, que devaluás el real y no pasa nada con los precios. Acá cada vez que ha habido devaluación suben los precios y algunos suben los precios por las dudas de que suba el dólar. Ah, por las dudas. Y siempre fue así. Damián. Mientras tanto... déjame una postilla a lo que dijo Carlos, Sí, una que es postilla. importante. Sí, claro, adelante. Déjamelo pensar en términos políticos. Ahora va a estar Luis Caputo, el país va a querer escuchar a Luis Caputo. Con Luis Majule en un rato, Sí, en unos 20-30 minutos. la cornisa. Vos imagínate que un ministro de Economía, devaluando, corrigiendo, bueno, la situación queda muy endeble también para ese propio ministro de Economía, Sí. desde el punto de vista político. Segundo, levantar el cepo antes de las elecciones, también tenés un mensaje político, porque explicarle a doña Rosa Claro. que se corrigió el tipo de cambio y fue a precio cuando fue a buscar el litro de leche, como dice Carlos. Por Claro. lo cual también hay un mensaje político desde una decisión económica, y a mí me parece que en otro momento... los argentinos no veíamos, por ejemplo, efecto plan platita, que este año no va a haber y es inédito. Y desgraciadamente, el dólar para los argentinos genera un condicionamiento muy grande respecto de las expectativas futuras en año eleccionario. Y a mí me parece que se pueden dar las condiciones con el puente, con el Fondo Monetario Internacional, para evitar eso, ¿no? Claro, nos sigue generando todavía Claro. Sí, yo creo que una suerte el puente con el fondo va a ser importante, pero además, Damián, atrás del acuerdo con el fondo viene un acuerdo con el Banco Mundial y uno con el BID, Sí. porque como vos sabés, los multilaterales de crédito no te dan el ok hasta que el Fondo Monetario da el ok. Así que a mí me parece que van a tener, digamos, municiones suficientes, pero las guardaría para noviembre y diciembre. Aprovecho Bueno, que sí. ambos mencionan el fondo, Damián, Dale. Carlos, porque quiero que escuchemos juntos y lo analicemos juntos también. Esto que mencionaba el presidente Javier Milei y una denuncia muy fuerte contra la oposición, contra el kirchnerismo, vinculada, de hecho, al Fondo Monetario Internacional. Mirá. Mandaron al Fondo Monetario Internacional una carta diciendo que no se iban a hacer cargo de lo que nosotros tomáramos de deuda. Digamos, más desestabilizante que eso. O sea, ellos que son los fanáticos del Estado presente niegan la continuidad del Estado. O sea, una cosa verdaderamente disparatada. Bueno, muy impresionante, ¿no? ¿Qué pensás, Carlos, de esto? Bueno, que efectivamente eso no produjo ningún resultado en el board del Fondo Monetario porque estaba previsto. Acá hay una confusión respecto a la decisión
del DNU que tiene raicambre constitucional y una Sí. confusión con lo que tuvo que hacer en su momento Sarasa Guzmán, de comprometerse ante su acuerdo con el fondo en la época de Alberto Fernández a que el siguiente saliera por ley, porque era una forma de calmar las aguas. Ustedes Claro. acuérdense que aquel acuerdo con el fondo sale gracias a la Te hago oposición. una postilla, ya que tomo la palabra de Pache, porque Guzmán hace poquito dijo, la Cámara dice, quiero ver la Cámara. Fracasaste, Milei, le dijo. Y yo digo, pero perdón. Es muy gracioso, bueno, es muy gracioso. Pero bueno, estas son las cosas de Pero la vida. esa idea de decirle al presidente fracasaste cuando a él no le fue muy bien. Nadie discute su conocimiento de economía, ¿no? La verdad que uno mira casi como ciudadano. Sí, pero una cosa es el conocimiento teórico y otra cosa es estar en el sillón de ministro de Economía. Como conocimiento teórico en la Universidad de Columbia todo bien. En el Ministerio de Economía un desastre. Juegan otras variables, ¿no, Damián? Ahí cuando hay que de- administrar, nada menos que en la Argentina, me parece. De hecho, yo creo que le tocó un condicionamiento político enorme, porque él renueva el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional marzo de 2020, medio de la pandemia. Argentina no tenía condición alguna de generar repago de ese nivel de deuda. Aplaza durante toda esa gestión Alberto Fernández, no tuvo que pagar ningún compromiso ni del Fondo Monetario Internacional ni a acreedores privados, ¿no? Claro. Omitamos lo de los acreedores privados, porque también se negoció. O sea que estuvo liberado de deuda durante toda la gestión de Alberto Fernández. Pregunto, ¿se recompuso el cuadro macroeconómico? ¿Qué pasó con el equilibrio fiscal? Déficit. ¿Se recompuso digamos, la situación cambiaria? No. Pasaste de 60 a 1000. ¿Se recompuso la situación respecto de la política monetaria? No. Emitiste a lo pagote y terminaste con inflación récord a nivel mundial. Por lo cual, durante un periodo donde el mercado te dio una gracia muy importante, vos no lograste mejorar las condiciones macroeconómicas para que efectivamente puedas generar condiciones de repago. Bueno, esperemos que Milei en este plan lo logre. Es la promesa, ¿no? Porque él le dice al Fondo Monetario, mirá, ahora no te puedo pagar. De hecho, tengo que pagar a los acreedores privados y tengo que salir al mercado a financiarme. Bueno, generar condiciones de repago, necesito las reformas estructurales para poder hacerlo. Y volviendo obviamente a la cuestión dólar, ¿no? Que Sí. en estos días fue tema de conversación por los movimientos que Claro. hubo también en el mercado. Muchos esperando evidentemente que se cierre finalmente el acuerdo con el fondo, porque muchos se preguntan, ¿el gobierno podrá sostener efectivamente el tipo de cambio? Se lo pregunto a los dos. Primero, Damián, ya que venías tomando la palabra. ¿Qué mirada tenés en ese sentido? Pero mira, si vos ves los datos de marzo no son buenos, porque los datos de marzo hubo pérdida de reserva en el Banco Central de la República Argentina, claro. y esto genera, es parte de la incertidumbre y tensión en el mercado. Entonces, obviamente necesita refuerzos para poder sostener el tipo de cambio. Si hay un acuerdo con el Fondo Monetario y hay desembolsos, yo creo que se va a pinchar, que esas expectativas van a bajar. El tema es que manejarse en incertidumbre y proyectar es difícil. Y no eximo la posibilidad que haya agentes económicos que en esa situación especulen en el tiempo. Digo, hoy tenés efectivamente importadores adelantando importaciones frente a una eventual corrección del tipo de cambio. Tenés Correcto. exportadores que efectivamente están realizando reliquidaciones. Pero también tiene de alguna manera un fin eso, ¿no? Sí, Que es sí, justamente sí. cuando se sepa cuál es la letra chica de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Damián, sos un genio, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, abrazo grande. Abrazo. Carlos